Muy buenas noches, familia. Vamos a seguir estudiando el Salmo 46. El Salmo 46 en la palabra del Señor. Y el día de ayer, al terminar el 7, vuelve a decir Selah. Y por último, al terminar el Salmo completo, nuevamente Selah. 3 veces nos dice la palabra Selah. Selah significa medita, haz una pausa. El día de ayer leímos esto y voy a leer, dice el Salmo 46, la santa palabra del Señor así. Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Medita esto. Y estuvimos meditando el día de ayer acerca de esto. Ahora, verso 4 al 7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos tanto que podamos dirigirnos con total libertad por esa salvación tan grande que nos has dado, por ese testimonio tan poderoso que nos da tu Espíritu Santo de que somos tuyos, y por esta palabra que el día de hoy nos concedes para meditar en ella. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Versículo 4 al 7, estamos en el Salmo 46. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Vimos en los primeros 3 versículos cómo es que hay una situación adversa. El salmista habla de una situación terrible, inclusive no solamente una situación terrible, sino una que va empeorando cada vez más. Y nos hace la aclaración en esos 3 versículos del Salmo 46 que nuestro Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro auxilio en toda clase de tribulaciones. Y por esa verdad que invade nuestro corazón y nuestra mente, es que entonces, por tanto, no hay cabida para el temor en nosotros. No importa cuán peor se ponga la cosa. Y eso es para meditar. Sin embargo, ahora nos dice en el versículo 4, como que rompe un poco el ritmo de la canción, de este cántico. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Te fijas? El contraste. Por un lado la tribulación, pero por otro lado la alegría. ¿Dónde? En la ciudad de Dios. Sí, mi amado, en la ciudad que le pertenece a Dios. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Moradas santas. Moradas santas implican moradas apartadas. Y no solamente apartadas, sino le pertenece el Altísimo. El Altísimo es aquel que está por encima de toda circunstancia terrenal. Aquel que está por encima de tu vida y creador de tu vida. Aquel que está por encima de toda tu naturaleza pecaminosa y de todo tu concepto religioso que pudieras tener de Él. Está por encima de todo. Él es Dios y Él es el Rey soberano sobre toda su creación. Y gracias a Dios que Él se humilló hasta lo sumo, envió a su Hijo, y en Cristo Jesús vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, el Hijo de Dios. Y por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, a través de la obra de la cruz, a través de su resurrección, después de aquella vida perfecta que Él sí vivió, y tú y yo no.
Nuestras vidas han sido fluctuantes tantas veces en nuestro caminar con el Señor. Tantas veces como cristianos, aún diciéndoles a otros cuánto conocemos de la Biblia, sin embargo, a la hora de la prueba de nuestra fe, flaqueamos, nos encontramos fluctuantes. Pero bendito sea el Señor, que la palabra nos afirma en la verdad. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas, apartadas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros, la iglesia, que somos la ciudad de Dios, no seremos sacudida? ¿Cuál es el motivo, mi amado? Que Él habita en medio de nosotros. Él habita en medio de nosotros. El Creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Aún el de ese virus, sí, el coronavirus, el que ha puesto de cabeza al mundo, sí, Él está en medio de nosotros. Somos la ciudad de Dios. Nos podemos alegrar en esta gran verdad, mi amado. Dios está en medio de ella y por lo tanto no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Al amanecer, ya Dios está con nosotros. Y Él nos ayudará. Dice el versículo 6, bramaron las naciones, bramaron, gimieron, expresaron su dolor, su sufrimiento, su coraje, su impotencia, su frustración al no poder hacer nada con las circunstancias que están agobiando al más inteligente, al más alto científico, al más poderoso presidente de toda la tierra. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, la economía del mundo está hundiéndose totalmente. Sin embargo, Él dio su voz. Él dio su voz y la tierra se derritió. Mis amados, cuando Él dio su voz, el 2 de noviembre del 91, derritió mi duro corazón de piedra por causa de mi maldad. En mis 33 años de vida terrenal yo creía que yo creía que todo era producto de mi esfuerzo, de mi intelecto, de mis razonamientos. Así me enseñaron desde chico. Desde chico me enseñaron que no podía haber alguien más grande que yo. Cuando conocí que yo era el peor de todos y el más grande pecador. Cuando me di cuenta que no era nada en este mundo sino una persona que había hecho tanto mal a todo alrededor y había impactado para mal el mundo en que vivía. Y cuando sobre todo me di cuenta que Jesucristo había muerto en mi lugar por mis pecados, no pude sino hablar con Dios a solas en aquel cuarto de hotel en Taninul y decirle, ¿por qué? A solas, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que destrozar a tu hijo en aquella cruz si él no tenía nada de culpa? Yo fui el que lo hice todo. ¿Por qué? Porque hasta ahorita a los 33 años me lo haces saber. Perdóname, te estoy juzgando ahora. Haz conmigo lo que quieras. 4 cosas le dije en aquel tiempo. Derritió mi corazón. Su amor me dio vida y vida en abundancia. Y desde entonces no cambió nada en esta tierra. Y Dios me ha concedido una hermosa familia en la sangre, una preciosa, amada, ayuda idónea, mi chula, que muchos de ustedes la conocen, mis preciosos tesoros, mis hijos, Roberto, Giovanna y Euni, y ahora una nueva hija, Sony también. Y gracias a Dios por ellos, son un gran tesoro. Pero mi Señor lo es todo. Nadie, por supuesto, se compara con mi Señor. Las naciones bramaron, se tambalearon los reinos. Él dio su voz, la tierra se derritió. Mi amado, tu corazón, tu intelecto, tus razonamientos, todo se ha derretido ante la sabiduría de Dios. Ha envuelto Él cada uno de tus pensamientos, te ha llevado a someter, como dice 2 Corintios 10, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, ¿qué? Tenemos que tumbar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí, porque tienes al Espíritu Santo. ¿Lo puedo hacer? Bendito sea mi Señor que sí.
versículo 7, en esa sección dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Ejércitos. ¿De qué habla de ejércitos? Que hay una guerra, hay una pelea, sí, pero Él está a favor de nosotros. El Creador y el Todopoderoso está con nosotros y sus ejércitos celestiales están a favor de nosotros. ¿No nos podemos alegrar de eso, mi amado? No importando qué suceda, no nos podemos alegrar como ciudad de Dios. Él está en medio de nosotros. Gózate, mi amado, de llamarte hijo de Dios. Gózate de llamarte pecador arrepentido y vuelto a la fe verdadera en Cristo Jesús por el único evangelio de verdad. Gózate, no por el poder de tu oración, sino poder de tu Dios que te concede orar buscando siempre su voluntad. Gózate en todo ello, no importa que la tierra se esté derritiendo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Versículo 7 termina diciendo esta sección. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Qué es baluarte? ¿Qué significa esa palabra? Baluarte es una fortaleza intransitable. Nadie puede entrar a esa fortaleza. Totalmente sitiada, muros altos. Un baluarte es un lugar que ya fue tomado, que pertenece a alguien. El baluarte en las guerras era donde aquellos invasores llegaban y tomaban una ciudad y ahí ese era el baluarte. A partir de ahí se expandía la conquista. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Él es nuestra fortaleza. Él nos tiene totalmente seguros. Él está delante, atrás, dentro de nosotros, con nosotros, por nosotros. Y nosotros vivimos para Él. Y nos dice que es el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque somos todavía pueblo del pacto. El pacto no solamente abarcó a Israel físico, sino que ustedes saben que a Abraham le fue dada la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendita promesa, bendito pacto. Tú y yo, mi amado, no importa que no seamos israelitas, no importa que no sepamos hebreo ni arameo, no importa que no usemos términos hebraicos y que tengamos que ponernos una kipa, una gorrita y no tenemos que decir Yeshua Mesías, no tenemos que decir los términos. Tenemos que haber sido simplemente alcanzados por la misericordia, el perdón de nuestros pecados y la gracia abundante que es la vida de Jesucristo en nosotros. Mi amado, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el río del Espíritu de Dios. Las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de esta ciudad, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio Él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Amado, medita en esta palabra y que traiga vida en Cristo para ti y los tuyos. No dejemos de proclamar quién es Él y quiénes somos nosotros. No dejemos de revisar continuamente nuestro corazón delante de su luz admirable, para que todo lo que tenga que ser cambiado, tenga que ser cambiado. En medio de la oscuridad del mundo, el día de hoy Jesucristo sigue siendo luz, y lo es en medio de su pueblo. Que el Señor te bendiga, a ti, tu familia,